Hola de nuevo a todos. Estamos aquí en un nuevo episodio de Conociendo Inversores y en este caso tengo el enorme placer de estar con Carlos Blanco para que nos cuente todo lo que están haciendo en Encomenda y muchísimas cosas más de su gran trayectoria profesional en el sector Venture Capital. Buenas tardes, Carlos. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, pues como siempre hacemos, nos gusta arrancar con una primera pregunta, ¿no? Y es entender quién es Carlos Blanco en este caso, cómo llega al sector Venture Capital, porque al final, si en algo coinciden los inversores es que llegan un poco de carambola, ¿no? A este sector. Y una vez que se llega, ¿no? Uno se queda aquí en este sector porque le gusta mucho, ¿no? Emociones fuertes, muchas cosas interesantes, ¿no? Y en tu caso, Carlos, pues, ¿cómo llegaste al sector Venture Capital? Bueno, pues mi caso no sería de los que acabé en Venture Capital por casualidad, ¿vale? Mi caso fue de una evolución lógica de alguien que es muy emprendedor, que en los años 90 creé diferentes compañías del mundo del software y de la integración de RPs, que en el año 96 funda su primera startup, en aquel momento le llamamos .coms, que vive el boom de Internet del 99, la burbuja y la quiebra del 2001, la travesía del desierto del 2002 al 2007, y que como emprendedor, pues algunos de mis primeros negocios que hice ya hace más de 20 años fueron rentables y empieza en 2007 como Business Angel. Y yo, siendo un emprendedor de startups, que he fundado más de 20 startups, de los cuales 3 o 4 han sido muy exitosas, donde podemos destacar una compañía como Acamón, que yo vendí por cerca de 24 millones de dólares hace ya más de 10 años, o una compañía como Horsefire, en la que soy cofundador y que es una compañía muy exitosa que va muy bien, o sea, un perfil emprendedor que gana dinero con startups y empieza como Business Angel. Como Business Angel, del 2007 al 2017 invierto en más de 100 startups, ¿vale? O sea, a nivel de número de startups invertidas como Business Angel, soy de las personas españolas que he invertido en más startups en España, tanto como BA y como VC, y que te pueda sonar, como Business Angel fui el primer inversor de Globo, el primer inversor de Habitísimo, de Meller, de no sé, Captio, de Citybox, de Go y de muchísimas compañías en las que me ha ido muy bien y muy rentable en mi etapa como Business Angel, y que después de un gran éxito ya de ganar mucho dinero, pues en 2017 decido fundar Encomenda como gestora de fondos de inversión, y ya desde el 2017 en adelante, a través de las dos gestoras que yo tengo, una fundada y otra comprada, pues gestiono varios fondos de Venture Capital, donde entre todos los fondos pues gestionamos actualmente pues más de 90 compañías participadas, con lo cual como Business Angel BA estoy en las 200 compañías invertidas ya. Se dice pronto ese portfolio. No, sin duda has comentado casos de éxito muy sonados y bueno, la experiencia de haber entrado como primer business angel o los primeros business angel en la gran mayoría de casos, pues hace sobre todo que tenga mucho valor para la audiencia que nos escuche, porque sobre todo estamos foco en startups españolas de presida serie A, ¿vale? Es un poco la audiencia target. En este sentido, Carlos, me gustaría profundizar en lo que es la tesis de inversión de Encomenda. ¿Vale? Sobre todo por si hay startups y emprendedores que nos escuchen que quieran, oye, pues quiero contactar con Encomenda para ver si soy invertible, etcétera, etcétera, que entienda bien cuál es la tesis de inversión, ¿vale? Entonces, si te parece, focalizamos ahora mismo en la parte de Encomenda para entender qué tipo de tickets soléis invertir, si sois lead investor en esas primeras rondas. Cuéntanos un poco, así, abanico amplio y sobre eso te voy haciendo yo algunas preguntas más concretas. Vale, Encomenda, a diferencia de otros fondos, es un fondo, es una gestora de fondos fundada por emprendedores. Es un fondo gestionado por emprendedores, que el comité de inversiones todos son mayormente, casi todos son emprendedores, y que incluso la mayor parte de nuestros inversores, más de 2 tercios, son emprendedores. Mientras que la mayoría de VCs tienen mucho dinero de la parte financiera, pública, corporativo, etcétera, etcétera. En nuestro caso somos quizá el fondo que claramente está más gestionado por emprendedores, y que los inversores son emprendedores de éxito, tanto del mundo digital como del mundo tradicional. Ese es un factor diferencial. Y el fondo uno nos definimos como un Super Angel Fund, fue un poco la continuación de ser un Business Angel a invertir como VC, pero entrando a la misma vez que un Business Angel. Y en el fondo 2 hemos querido mantener eso exactamente igual. Eso significa
que nosotros podemos invertir en un PowerPoint, podemos invertir en una ronda inicial y podemos meter un ticket de forma muy rápida en un fondo de 30 y pico millones de euros, pues podemos meter 100.000 euros en 2 o 3 semanas. O sea, podemos ser igual de ágil que un business angel para un ticket pequeño. El fondo invierte tickets iniciales de primera ronda. Nuestro primer ticket suele ser de 100.000 a 500.000. La media está en 250.000 más o menos, pero podemos meter 100.000 como podemos meter 400.000. Un tercio son PowerPoints, o sea, nos la jugamos con muchos Joder. emprendedores que han facturado cero, ¿vale? Un tercio son compañías que facturan poco, 5 o 10 mil euros cada al mes, o sea, que están en primeros pasos de facturación, y un tercio a lo mejor un poco más avanzadas. O sea, que somos un fondo que invierte en pre-seed y early seed. De los fondos regulados, te diría que somos de los fondos que invierte antes en la etapa de inversión. Pero eso no significa ni que regalemos el dinero ni que invirtamos en niños. La edad media de nuestros emprendedores está más cerca de los 40 que de los 30 y tenemos más emprendedores en el portfolio de más de 45 que de menos de 30. Entonces, estamos invirtiendo mucho en emprendedor que emprende por segunda o tercera vez. Aquí ya estamos Ujú. chivando de cosas. Estamos preferiblemente yendo a Second Time Entrepreneurs. Etapas pueden ser lo más iniciales del mundo. De hecho, si ya ha habido una ronda de VCs, va a ser raro o difícil que a una segunda ronda de VCs puede ocurrir, ocurre alguna vez, pero no es la mayoría, son la minoría de los casos. Ujú. Cuando llega Carlos, bueno, es muy interesante sobre todo lo que comentas de ese venture capital que valida, porque al final vosotros suponéis una validación de cara a siguientes rondas y demás, pero claro, que entra como si fuera un business angel cuando apenas hay nada en algunas ocasiones, etcétera. En esas ocasiones en las que apenas hay tracción o hay tracción relativamente poca, ¿qué es lo que más valoráis a la hora de invertir? Y luego la segunda pregunta que va hilado con esto sería, ¿algún tipo de sector tenéis predilección? Mira, lo primero que miramos son los líderes, ¿vale? Es decir, para nosotros lo más importante es el líder, ¿vale? Con lo cual, lo primero que hacemos mirar es la persona. Y como te decía, al ser un fondo de emprendedores, nos es relativamente fácil acabar localizar de forma rápida cuando vemos algo interesante, alguien que haya trabajado, sido socio o haya estado en el camino de esa persona que estamos evaluando. Entonces, lo primero que miramos es el líder, miramos su LinkedIn, su experiencia, su formación, qué es lo que ha hecho antes, ¿vale? Lo segundo que miramos es el mercado. ¿Por qué miramos el mercado? Porque la experiencia dice que la mayoría de startups acaban teniendo éxito tras un pivot. Con lo cual, no vamos a obsesionarnos. Los fondos growth se obsesionan mucho en mirar el problema solución en concreto que hace esa empresa. Evidentemente, nosotros también miramos el problema solución, pero muchas veces asumimos que en un problema solución en el que podemos tener dudas, pero nos gusta el emprendedor, nos gusta el mercado, la experiencia nos demuestra que el emprendedor muchas veces acaba pivotando. Entonces es un tema que de alguna manera nosotros miramos el segundo, el mercado y el tamaño de mercado al que va. Y lógicamente lo tercero es el equipo, pero por equipo entendemos los socios cofundadores. La gente lo confunde. No es lo mismo equipo de asalariados que equipo de socios cofundadores. Nosotros miramos el equipo de socios cofundadores. ¿Qué nos gusta? Nos gustan startups fundadas por 2, 3 tíos buenos y que estos 3 tíos buenos, uno tenga un buen perfil en gestión finanzas, otro tenga un buen perfil en marketing ventas y otro tenga un buen perfil en producto ingeniería. Eso es la retrato robot ideal, es tener el experto en producto, en ventas y en gestión. Y de esos tres, que uno de ellos, preferiblemente el de gestión en finanzas, operaciones o el de marketing ventas, sea un buen líder como líder del grupo de ellos tres, ¿vale? Pues eso es lo que miramos, equipos de 2, 3 personas de co-founders, entendiendo por co-founders no un tío que tiene el 91, el 5 o el 5, sino porque eso significa que estos dos cojones o son muy malos o son muy tontos. Y no me gusta invertir ni en los malos ni en los tontos. ¿Vale? Entonces, compañías de 2, 3 personas. Entonces, en cuanto al mercado, pues Encomenda invierte en compañías tecnológicas, principalmente de software, etapas iniciales, que sean compañías innovadoras, ¿vale? Es decir, estamos haciendo ahora mismo un 70-80% de las inversiones son compañías que la ya está como eje transversal del negocio. Y lo que invertimos mucho son soluciones en mercados verticales. No vamos de las primeras 28 inversiones, no hay ningún mercado en el que tengamos tres. Tenemos 2 de salud, 2 de movilidad y logística, 2 de fintech,
real estate, educación, o sea, invertimos a todo tipo de agrotech, ahora estamos instalando una energía, invertimos, somos agnósticos en cuanto a vertical, sí que tiene que ser compañía muy tecnológica, invertimos mucho más en B2B SaaS que no, pero hemos hecho algún marketplace y hemos hecho algún B2C, aunque sobre todo lo que más hacemos es software innovador. Y sobre todo diría que este software es muy importante que esté enfocado en un sector vertical determinado que no sea tan generalista y que esa solución sirva o para maximizar y mejorar las ventas o sirva para optimizar y bajar los costes. Nos gustan las compañías que están enfocadas en una de las dos cosas. ¿Vale? Y esto es lo que estamos haciendo en estas primeras compañías que, yo te digo, el fondo 2 empezó en 2024 y ya tiene entre 25 y 30 compañías aprobadas en comité de inversiones. Estamos siendo muy activos y estamos siendo, ¿sabes? En 2 años, digamos, 27, 28, o sea, 2 años y medio, 28 compañías o Mucho. 29 aprobadas, pues Mm, no debe mm. haber tantos en el mercado que van a ritmo de No, no, 10, mucho, 12, eso es mucho. 10, 12 por año, ¿me entiendes? Estamos haciendo. Mm. ¿Cuál es el objetivo que tenéis a nivel de primeras inversiones? Ya no de follow-ons, sino de primeras Primera inversiones. ¿Cuánto sería? inversión es pues entre 45 y 50 compañías. 45. ¿Y qué deadline tenéis marcado a nivel de 27, 28? Digamos, el fondo puede invertir hasta el 28, ¿vale? Mm, Hasta finales del 28, pero el 28 ya si invertiremos en compañías más maduras, como nos quedarían el 29 empieza, una cosa que el emprendedor ha de entender son los timings del Venture Capital. Muy pocos emprendedores se paran a pensar eso y no hacen preguntas de en qué fase del fondo estás. Un ujú, fondo que esté en el año 28, esté en el cuarto o quinto año, le va a quedar menos periodo de maduración. Eso significa que las inversiones del segundo semestre del 27 y el 28 tendrán que ser compañías un poco más maduras. Todavía nos quedan 12 meses de invertir en Early Seed y en Pre-Seed, pero los siguientes últimos 12 meses deberían ser compañías un poco dentro del seed, pero un ujú, poco más maduras, porque nos quedará menos periodo de desinversión. ujú. Correcto, muy interesante esa apreciación, sin duda. Otra pregunta, bueno, me puedo salir un poco de esto, pero sería, en tu opinión, ¿cómo afecta la IA a toda la parte de inversión en startups? Digamos, aquí hay dos cosas. Una es en qué tipo de compañías invierten los fondos. Si quieres, hablamos de ello. Y otra es cómo el fondo usa la IA para Ujú, mejorar sus procesos. Y evidentemente la IA hoy en día en cualquier tipo de negocio puede ser utilizado para mejorar los procesos. En el caso de Encomenda, usamos la IA pues, para potenciar, por ejemplo, los análisis de los mercados. Cosas que antes metíamos personas a investigar. Es lo mismo, lo que antes hacías en Google y te tirabas 20 horas para hacer un memo, pues ahora con la IA lo puedes hacer en 2 horas. O sea, optimizamos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿La gente entonces se aburre? No, lo que hacemos es profundizar un poco más en el análisis, profundizar más en la competencia, profundizar más que antes en los riesgos. Entonces nos miramos más, utilizamos la IA para hacer eso, ¿vale? Pero utilizamos la IA pues, para hacer el seguimiento de las compañías que descartamos y que pueden ser interesantes. Antes hacíamos más a mano, el ver, oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cómo has crecido? Pues ahí estamos a través de agentes automatizando procesos para tener métricas actualizadas de compañías que no nos disgustan, pero que a lo mejor les falla algo, les falta un co-founder, no han encontrado el canal de venta todavía, pero puede ser que en 6 12 meses y nos gustaron algo al principio, pues esa parte pues estamos automatizando un poco más ese proceso. El seguimiento de las participadas. Antes a mano analizábamos todas las métricas de cada compañía para detectar fallos de cálculo, los costes de captación de clientes, fallos, pues ahora usamos la IA para la entrada y análisis de las métricas de los emprendedores, de sus startups, para ver posibles cosas que no están haciendo bien. Entonces, lo que estamos haciendo es utilizarlo y lógicamente, como gestor y como fondo, también en la parte comercial de captar inversores, también utilizamos la IA. Entonces, al final, utilizamos la IA de forma transversal. Creo que no solo Encomenda, todas las gestoras están poniendo las pilas en usar la IA y la mayoría han empezado por la parte de memos, por la parte de análisis, bueno, pues la estamos utilizando y que no lo haga, pero da igual, no una gestora, da igual, cualquier tipo de empresa, y me doy cuenta que las tradicionales tienen poca información porque solo usan el prompt,
y eso no es usar. La gente piensa que usar el prompt es usar la IA, y eso es usar el Google avanzado. El Google avanzado le das modo IA, te da lo mismo, casi, casi. Entonces, las empresas que tienen gente buena, que sabe usar Cloud, que sabe usar Perplexity y otras herramientas un poco mejores, están empezando a hacer cosas muy chulas, algunas empresas tradicionales incluso. Ujú. Y luego, en cuanto a esto de invertir en empresas utilizan IA, etcétera, etcétera, utilizan no, sobre todo que el core sea la IA, ¿eso cómo lo ves? ¿Es algo súper necesario para vosotros o creéis que por ahí va el mercado? Hombre, digamos, prefiero la empresa que utiliza el cloud para programar con un muy buen CPO que el que tenga 7 programadores. El que tenga 7 programadores, que es como lo hacía antes una compañía que me venía, yo tenía compañías del fondo uno que tenían 7 informáticos para construir un software. Y luego a ver si el software es bueno o malo. Pues el que una compañía ahora sepa hacer esto con 2 tíos serios y usándola ya, lo prefiero porque lo va a hacer antes, lo va a hacer mejor. Te puedo Mm. poner el caso de compañías del fondo uno que antes tenían 6 personas en support center y ahora tienen 2 usando la IA, y ahora el NPS, que es el nivel de satisfacción de los clientes, es mucho más alto y encima han abaratado costes. Entonces, realmente, las compañías que saben usar bien la IA, tanto en la construcción del software, en el onboarding, en el proceso de ventas, en todo, yo las prefiero y las priorizo porque van a optimizar costes y van a ser compañías más rentables. Ujú. 100%, 100% de acuerdo. Y luego otra cosa también interesante, que lo comentabas antes, lo que pasa, no me he centrado ahí, es el tema de que vosotros soléis entrar como primer venture capital, ¿vale? Es muy interesante también de cara a lo que decíamos antes de la validación y demás. Entiendo que podéis hacer, corrígeme si me equivoco, notas convertibles para hacerlo vía Express, ¿no? Esa entrada, etcétera, etcétera. Y luego Podemos también, hacerlo, pero con ánimo de convertir rápido. No nos gustan las notas eso, convertibles que se conviertan en 12, 16, 18, 24 meses. Eso no. De hecho, ¿vale? la mayoría de fondos que tenemos, fondos públicos, estamos teniendo presión por parte de los fondos públicos, que no nos equivoquemos, tienen el 30-50% de la mayoría de inversión, de la mayoría de VCs regulados, son fondos públicos, y a estos no les gustan las convertibles. Entonces, nosotros, si hay una convertible, es por ser rápido, con vocación de convertir pronto. Correcto. Más o menos, ¿qué periodo ponéis para esa conversión? Lo que nos gusta es entre los 6 y los 12. 6 y 12, correcto. Vale, El vale, emprendedor, el perfecto. emprendedor pide 18 24, pero claro, ¿cómo te voy a invertir a precio de 24 Claro, meses asumiendo riesgo? total. No, no es coherente, no tiene ningún tipo de lógica. O sea, yo, más de los 12, los fondos no deberían hacer notas convertibles de más de 12 años, de 12 meses, Ujú. perdona. Eso es. Luego también otra parte importante a la hora sobre todo, bueno, pues cuando llega una startup, etcétera, me voy a la parte financiera, ¿vale? Nosotros en ANSIT trabajamos la parte financiera como CFO externo de startups, financiación pública, etcétera, etcétera, ¿no? Y realmente, pues una de las cosas que hemos visto bastante recurrente es desde Presida Serie A hay generalmente una falta de profesionalización, ¿no? De ese business plan, etcétera. ¿Cómo soléis ver vosotros las startups que os llegan desde el punto de vista financiero? ¿Llegan bien armadas? ¿Hace falta profesionalizar en general lo que veis? Cuéntame un poco. Pues hay más casos de gente que lo tiene muy flojo y que lo hace mal, que de que lo haga bien, ¿vale? Y evidentemente cuando algunas compañías al segundo, tercer, cuarto mes de reporting vemos que son malos, que son lentos, que son flojos, les presionamos para que busquen alguna empresa para que busquen algún freelance o alguna empresa de CFO externo para que les ayude a tener es que tú no puedes gestionar un negocio sin KPIs. Ya no hablo de finanzas, hablo de KPIs, y hay muchos Mm. emprendedores que no tienen buenos KPIs y están dirigiendo startups. Eso es la muerte de la compañía. Entonces les metemos presión para que busquen alguna compañía del tema de CFIs de CFOs a service, para que trabajen con ellos y así lo puedan hacer mejor. Pero creo que es una asignatura pendiente la baja cultura financiera de los emprendedores españoles, que aprenden sobre la marcha la mayoría. Y luego la parte de financiación pública, ¿lo ves también como un aliado de cara a apalancar esas rondas de inversión? ¿A vosotros como inversores os gusta, por ejemplo, en general la financiación pública que hay en España? Digamos que a la vez tú cojas un ENISA, un CEDETI, un ICF, a nosotros nos gusta más que nos disgusta, evidentemente. O sea, en general, nosotros coexistimos con todas estas. Las participadas de Cataluña, en muchas de las buenas nuestras, invierte ICF. En muchas de las startups que tenemos, más de la mitad tienen ENISA.
y en rondas más avanzadas hemos hecho coinversiones con Cebeti. Entonces nosotros nos sentimos cómodos con los diferentes vehículos, tanto de financiación pública que haya, nos sentimos cómodos y nos llevamos bien con casi todos. Ujú. Muy bien. Y ya para ir acabando, Carlos, también siempre me gusta, al igual que se le dice a los emprendedores, ¿no? Oye, ¿dónde te ves en 5 o 7 años? En el caso de los inversores también me gusta lanzar esta pregunta, ¿no? ¿Dónde ves en este caso Encomenda en 5 años? No, Encomenda nace, como te he dicho antes, el Fondo uno empezamos a conceptualizarlo, las primeras reuniones con Miguel Sanz, me acuerdo, en 2017, y el Fondo 2, fíjate, ya vamos a empezar de aquí 6 meses, el 2027, 10 años después, y estamos justo en la transición de haber nacido como gestora de Venture Capital a ser una gestora de multi-asset class. Desde la gestora de Encomenda estamos lanzando un fondo de private equity que gestiona Ernest Sánchez, uno de los consejeros, ¿vale? Que es un fondo que gestionará él independientemente de la gestora, pero bajo el paraguas de la gestora. Estamos también creando un fondo vinculado a property management en el sector real estate inmobiliario alrededor de la compañía Hostfire, de la que yo soy fundador, donde en este fondo nuevo vamos a hacer inversiones en compañías vinculadas a la administración de fincas, property management, incluso a comprar acciones en secundario de startups PropTech, o sea que estamos haciendo también un fondo vinculado con la industria real estate. Estamos en la fase de que Encomendas está convirtiendo de compañía de fondo exclusivo de Venture Capital a una gestora multi-asset class, que el objetivo también del año que viene es lanzar algún fondo de deuda, estamos negociando algún tema de fondos corporativos también, o sea, Encomenda como gestora está evolucionando hacia la gestora multi-asset class y para ello está profesionalizando todos los equipos, el equipo de Investor Relations, el equipo de operaciones y luego cada fondo, porque eso sí que son verticales de cada fondo, tendrá sus equipos de deal flow y de análisis de participadas. Muy bien. Pues Carlos, enhorabuena por todo lo que habéis construido, eso punto número uno, y sobre todo por todo lo que queda por construir, que sin duda va a ser brillante y nada, os seguiremos la pista. Gracias por este ratito, gracias por compartir tu experiencia y estamos en contacto. Muy bien, un placer, encantado. Placer, hasta luego. Chao.